Queridas amigas, queridos amigos, comenzamos hoy un nuevo programa de 2/3, a 3 semanas del plebiscito que dirimirá si se aprueba el texto de la nueva Constitución o se rechaza. No hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla y estamos en ese camino a una instancia decisiva en la historia nacional presente y vamos a ver con qué novedades enfrentamos esta semana. Quedamos la semana pasada en una conversación muy interesante acerca del sistema político, del rol preeminente, protagónico y monopólico que el texto constituyente le asigna ni nada más ni nada menos que a la Cámara de Diputados, el organismo en el que más confían los chilenos, y le entrega el cuidado de un montón de cosas. Y esta semana nos va a contar nuestro querido amigo Natricio Milla qué es lo que ha ocurrido, qué novedades, qué nuevas volteretas acaecen en esta época de la impostura. Ya a esta altura nos hemos acostumbrado a que nada es lo que parece y nada de lo que se dice es lo que se hará al parecer. Así que nos vamos acostumbrando a que todas las semanas las cosas cambian. ¿Qué tal, Atricio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Alejandro. ¿Cómo están, estimados auditores? No sé si te gusta a ti el fútbol, Alejandro, pero en el fútbol se habla mucho de un mito urbano, del famoso hombre del maletín, ¿no? Que aparece de vez en cuando, dice, para arreglar partidos muchas veces. Jadwe. No, Pero, no, sí, no Jadwe, por el ejemplo. maletín de la farmacia, sino que el del otro maletín. El otro maletín. Oye, pero en política se ha creado hace un tiempo, por lo menos lo conozco yo de esa manera, ¿no? El mito de la cocina, ¿no? Lo comento porque estamos a casi 3 semanas del plebiscito de salida de la propuesta de nueva constitución y entre las encuestas proyectivas, la majadera repetición de tópicos a favor del apruebo, del rechazo de los programas de televisión, tratando de captar adeptos a esas posturas, y también la campaña televisiva con frases como rechazo con amor o apruebo para reformar. Bueno, en medio de todo eso, igual el famoso mito urbano político que puede transformarse en la jugada maestra tal vez del oficialismo para lograr ese anhelado propuesta de nueva constitución. Aparentemente, al estilo de MasterChef, Alejandro, adivina qué, apareció nuevamente el concepto de la cocina, que vamos a hablarlo durante el programa. Pero también estamos concentrándonos en el sistema político, tal vez el más relevante de esta constitución, de este proyecto de nueva constitución, porque es la sala de máquina, el corazón, lo hemos dicho más de alguna vez, porque tiene que ver con la gobernabilidad, tiene que ver con la alternancia del poder, con los contrapesos políticos, en fin, muchos temas más. Y la segunda noticia de esta semana, Alejandro, es que el CERVEL, por lo menos para nuestros auditores, ya ratificó que las mesas ahora estarán compuestas por 450 electores en vez de 350 como estábamos acostumbrados. Habrá un solo voto sobre dos opciones solamente y se ratifica una vez más que los que fueron vocales de mesa el año 2021 mantendrán su nombramiento nuevamente. Pero volviendo al primer tema de la cocina, quiero preguntarte, Alejandro, porque vamos a entrar en distintas materias, ¿en qué ayuda hoy en día el debate a la toma de decisiones para este plebiscito de salida? Estas frases como apruebo para reformar, apruebo para y rechazo para reformar. Son dos conceptos antagónicos que están ahí ahora a puerta de este plebiscito de salida y que cada día toman más fuerza, y de hecho lo vamos a ver con este tema de lo que se quiere hacer como reforma antes y después del plebiscito. Unidos y unidas para aprobar una nueva constitución es el texto de la declaración de los partidos oficialistas que buscan garantizar un maquillaje obligatorio al texto y vienen a matizar esta idea de aprobar para mejorar, aprobar para reformar, aprobar para salvarse, aprobar lo que se pueda. Una serie de definiciones que no vienen sino a confirmar
lo que ya hemos venido planteándolo de manera crítica, nosotros sin entrar en, en descalificaciones, sino que analíticamente hemos venido definiendo una serie de debilidades del texto propuesto por la Asamblea Constituyente. Y hace 4 meses, cuando uno planteaba este tipo de cosas, poco menos que te acusaban de blasfemo, digamos. ¿Ya? Poco menos que había una declaración de apóstata al margen de la democracia. Y sin embargo, hoy día, qué rareza más grande, los propios partidos oficialistas, los partidos del apruebo, el Partido por la Democracia, el Partido Liberal, el Partido de Acción Humanista, el Movimiento UNIR, el Partido Socialista de Chile, el Partido Radical de Chile, el Partido de Revolución Democrática, el partido más extraño de todos, Federación Regionalista Verde, el Partido Comunista de Chile, Convergencia Social, todos unidos han declarado su voluntad de hacerle reforma al texto propuesto por la Asamblea Constituyente. O sea, como alguien dijo muy amargamente, todavía ni se aprueba y ya le están haciendo reformas, lo que no es otra cosa que un reconocimiento tácito, pero a su vez a todas luces abierto, de que el texto tiene serios problemas. Y esos problemas en realidad se reflejan en las encuestas y en la intención de voto de los chilenos. La intención de voto de los chilenos es consistente con rechazar el texto y por una serie de razones, muchas de las cuales hemos expuesto, pero que en voz de los propios amigos de Unidos y Unidas para Aprobar, es decir, de los propios apruebos, podemos revisar. Hay que decir que este vía crucis, esta madre de todas las volteretas se vino gestando hace unos 2 meses más o menos, cuando los mejores cerebros, analistas del Frente Amplio empezaron a plantear que los números del apruebo no dan, y la única manera que tiene el apruebo de ganar es tender un puente dorado entre la izquierda dura y la gente de centro izquierda. Específicamente se trataba de tender un puente con la gente de centro, sin nombrarlo, con la gente de la democracia cristiana y de los sectores afines que se han ido separando cada vez más de la idea de aprobar. Entonces, la única manera de ir a buscar votos a alguna parte era a ese sector. Eso lo planteó Noam Titelman, que es el verdadero hombre inteligente que les queda al Frente Amplio, ya que hombres como Atria y otros tantos que estaban en la Asamblea Constituyente se han desprestigiado profundamente. Y ese es el camino y es el programa que está siguiendo el gobierno. Y por lo tanto, aprobar para reformar es un grito desesperado por intentar salvar la prueba. Súper interesante. Hay varias temáticas donde se ha intentado o se va a intentar influenciar, recibiendo tal vez la opinión de la oposición para decir, mire, ¿sabes qué? Lo que ustedes están pidiendo sí es aceptable por acá. Por ejemplo, hay 2 temas solamente del sistema político, por ejemplo, si lo hablamos de esa manera, por ejemplo, pensando en el tema del presidencialismo. Dijimos en programas pasados que Chile ha vivido en las últimas décadas, incluso prácticamente el siglo XX y parte del XXI, un hiperpresidencialismo. Y se habla en esta nueva constitución de presidencialismo atenuado. Mi primera pregunta sobre el tema, Alejandro, es ¿qué era necesario atenuar de este presidencialismo? Y lo segundo, comentarte que hay una propuesta de este apruebo para reformar
que dice, bueno, al presidente se mantenía con el estado de asamblea, el estado de catástrofe, el estado de sitio, y se había eliminado el estado de emergencia que ahora proponen nuevamente reponerlo. Entonces, ¿qué era necesario atenuar en este hiperpresidencialismo? ¿Y cómo ves tú esta medida de volver a incorporar el estado de emergencia como parte de los atributos del presidente? Bueno, nosotros hablamos que en realidad la tradición de un presidente fuerte es una tradición muy chilena y al grupo predominante de izquierda de la Asamblea Constituyente se le ocurrió quitarle al presidente muchas de esas atribuciones que lo hacían una figura dirimente y una figura central en la correcta conducción del gobierno. Si es que era un buen presidente, ¿eh? Porque bueno, si el presidente era malo o la presidenta era mala, no había mucho que hacer, pero ante la persona de un gobernante responsable, las atribuciones como por ejemplo, eh, la exclusividad en propuestas que roguen gasto del presupuesto, esa era una atribución solo del presidente. En este texto se la traspasaron casi toda a la Cámara de Diputados. Recordemos que la Cámara de las Regiones es un invento, es un chiste, porque en realidad tiene muy pocas atribuciones. De hecho, una de las discusiones que se comprometen los firmantes de esta declaración, es decir, los partidos oficialistas, los partidos de Boric, es a mejorar el tema de la Cámara de las Regiones, que es muy débil y que en realidad lo que oculta es un centralismo brutal de 3 regiones: Santiago, Concepción y Valparaíso. Todas las demás van a seguir siendo regiones de patio trasero, y ahora sin Senado, peor aún, porque con uno o dos, o sea, con 2 senadores tenían la posibilidad de incidir, pero sin senadores prácticamente están condenadas a ser títeres de las 3 regiones con más autoridades: Valparaíso, Santiago en primer lugar, Concepción, Valparaíso. Entonces la Cámara de Diputados se quedaba además con la facultad de presentar leyes que rogasen gasto presupuestario. Y esa, ese beneficio entraña un riesgo enorme de populismo económico, es decir, vamos gastando plata. Además, otra de las atribuciones que el presidente tenía era la de no ser elegido inmediatamente. Y veíamos la semana pasada que el texto le proponía la reelección inmediata, y lo que están proponiendo aquí nuestros amigos es terminar con esa... La reelección inmediata, claro. Antes de que vea la luz, terminar con esa decisión de reelegir inmediatamente al presidente, porque básicamente, ¿cuál es el riesgo? Con un parlamento populista, con una Cámara de Diputados, de Diputadas y de diputados irresponsables, y un presidente en reelección, o sea, es un festival de riesgo, porque finalmente un presidente en campaña y una Cámara de Diputados en campaña con una tremenda billetera fiscal para comprometerse, el riesgo de despilfarro y de asignación irracional de recursos es muy alto. Entonces, están proponiendo que el presidente no se reelija. Y eso parece volver atrás en la idea de las atribuciones del presidente. Otra de las atribuciones del presidente tiene que ver con poder, por ejemplo, establecer y solicitar estados de emergencia, sobre todo en momentos de catástrofe o de riesgo por seguridad o por problemas de orden público, cuestión que se había eliminado del texto de la nueva Constitución. Así que en este caso se intenta devolverle al presidente algunas de las atribuciones que hacían de su figura una figura que interviene a favor de la estabilidad del sistema democrático.
incluso Alejandro. tratándose de la opción de no elegirse. A veces se les parece mucho a los presidentes que no se reelijan. Ahora, contar que estas replanteamientos de lo que es el texto constitucional que está a puertas de ser plebiscitado ha generado obviamente mucha controversia, sobre todo en los ex convencionales constituyentes. Uno de los grandes conceptos que tiene este proyecto de nueva constitución y que de verdad que se desprenden muchas ideas y conceptos, sobre todo hacia el mundo indígena, es el concepto de la plurinacionalidad, que también fue uno de los conceptos que se sacó a la palestra y donde hay, pareciera ser, una vuelta atrás en varias ideas, sobre todo que tienen que ver con la justicia y las consideraciones de estos escaños reservados de los pueblos originarios de nuestro país. Los partidos del presidente Boric lo que están diciendo es que en materia de plurinacionalidad hay que atenerse a lo que establece el convenio 169, que está vigente desde el año 2008. O sea, es que si no se cumple, no es por un tema de que no sea parte de los cuerpos legales. No se cumple porque nosotros no cumplimos las leyes, ¿no? Y si no cumplimos las leyes, es poco probable que cumplamos la Constitución. Entonces, pero en eso hay que ceñirse a lo establecido en el convenio 169 y que a la mayoría de los pueblos indígenas le parece bastante razonable. Sobre la consulta indígena, ¿se acuerda que en el texto de la Constitución, en uno de sus articulados, en varios en realidad, quedó establecido que los pueblos indígenas debían ser consultados por cualquier medida que afecte los derechos que la Constitución consagra, constituyéndose en el candado más gigantesco, incluso yo diría que este es un candado más gigante todavía que los 2/3 de la Constitución del 80. Y por lo tanto lo que están proponiendo aquí es aclarar muy bien que estas materias solo son aquellas que afectan directamente a los pueblos indígenas en sus territorios, digamos, ¿cierto? Es decir, se establecerá que explícitamente se establecerá que es solo aplicable a la regulación de sus entidades territoriales, que ya es otro de los problemas, porque hay algunos representantes de pueblos originarios que están diciendo que, bueno, hay que revisar toda la, toda la propiedad de valles como el Valle del Elqui, hasta el Chuapa o hasta el Mapocho, digamos. Es que una de las justificaciones para hacer esta vuelta atrás o repensar nuevamente el tema de la plurinacionalidad y todos estos conceptos que tú mencionas, era que se había entendido a media o a lo mejor mal o estaba mal redactado el concepto de autonomía territorial indígena y particularmente el tema también más complejo que tiene que ver con la justicia indígena, que son dos grandes temas, o sea, en esta constitución. Consulta indígena, consentimiento previo, autonomías territoriales y justicia indígena son los 4 dolores de cabeza de este texto, porque finalmente lo que están describiendo, si uno les hace caso a los constituyentes, que plantean la mayoría que esto está muy bien redactado, que no es que esté mal redactado, ellos dicen que está muy bien, entonces lo que ellos están planteando es de una supremacía étnica, básicamente. Creen que los pueblos originarios constituyen no solo una etnia, sino que un grupo de personas con más derechos que el resto. Por las razones que sea, porque llegaron primero, porque fueron abusados, porque fueron discriminados, por las razones que sea, se constituyen en un sector privilegiado. Este nacionalismo etnicista es el que genera tanta reacción contraria de los que no nos adscribimos a ninguna de las etnias, independientemente que tengamos o no sangre indígena, porque finalmente más del 85% de nuestra población es mestiza. Entonces, bueno, los partidos oficialistas proponen en materia de justicia indígena, por ejemplo, circunscribirla solo a temas entre
entre personas de una misma etnia y que no tengan nada que ver con la justicia penal y en modo alguno que van a formar parte de un sistema paralelo de justicia o que no esté subordinado la, eh, a la Corte Suprema. Pero digámoslo con todas sus letras, lo dijimos en su minuto, cuando lo analizamos, esto quedó pésimamente redactado, o muy bien redactado, va a depender de cómo lo vean. Para los constituyentes que lo aprobaron, esto está perfecto, eso es lo que se quiere. Para personas como nosotros que lo leímos, y en el caso mío planteamos abiertamente que estos son los riesgos que entraña, los riesgos de la secesión, los riesgos de la confrontación al interior de no solo de los territorios de los territorios autónomos, sino que en todas partes se genera una confrontación étnica que no habíamos tenido, en virtud de que se instalarán múltiples querellas de diferente tipo entre diferentes personas, ya sea por reclamaciones o por reacciones. Sí, cualquier reclamación siempre genera una reacción en contra, así que la historia no cambia por eso. Así ahora, sí, dime. Ni le preguntaron a todo esto, ni le preguntaron a los escaños reservados qué les parecía esta medida. No, están enojadísimos. Están enojadísimos con el cocinero, si ese es el problema. Hasta Alejandro, aquí nomás llegó la sensibilidad, la sensibilidad plurinacional de los partidos políticos del oficialismo. Yo ya te voy a hacer una pregunta sobre eso, mira, y hay otros temas que también que se están revisando, se están colocando sobre la mesa para hacer esta captación, digamos, a los indecisos, a los que dicen que van a rechazar, pero que podrían cambiar de opinión si hay algunas modificaciones. Mira, en el Poder Judicial, solamente en el Poder Judicial, está el caso de que si gane la prueba en este acuerdo que está haciendo de modificación, están de acuerdo con que volver a cambiar en el texto constitucional la denominación de sistemas de justicia por algo que se llame nuevamente Poder Judicial, pero lo que alcanzamos a leer también dentro de los otros temas que se están involucrando es que también se está haciendo una revirada sobre el concepto de tutela, que dentro del sistema judicial es clave y había sido muy criticado, aparte de este tema del sistema de justicia. Bueno, cuando uno lee esta declaración insisto, de los partidos oficialistas del gobierno del presidente Boric, de algún modo uno puede mirar todo lo que hemos hablado y discutido y sentirse que nos están dando la razón punto por punto. O sea, en primer lugar, es halagador pensar que el análisis que hacíamos es correcto en términos de que estos temas eran complejos y estaban generando mucha duda y derechamente desaprobación al texto. Y en materia, por ejemplo, del Poder Judicial, esta idea de devolverle el nombre al Poder Judicial no es más que un reconocimiento de la tontera de cambiarle nombre a algo que tiene una tradición más que centenaria, digamos. Pero en el fondo lo que están planteando, proponemos también revisar la composición del Consejo de Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces. Recuérdate, Patricio, que la principal acusación y el temor es que con esto de tratar de controlar todo, con este afán totalitario de lo que inspira a muchos de los autores del texto, la idea era poner su manito mágica sobre todo, pues llevarse el chancho para la casa completo. Y en este caso era nombrar finalmente a una mayoría que controlase el Poder Judicial. No nos olvidemos que este texto no solo decide la composición del Poder Judicial, sino que lo evalúa, asigna, promueve carreras. Entonces, ya no es la Corte Suprema la que manejaría el Poder Judicial, sino que es otra entidad. Y este es un guiño que se le hace al Poder Judicial
En general, a mí me parece que este es un guiño tardío a todo lo que hemos visto, ¿eh? O sea, si me pregunta a mí, ya es demasiado tarde para intentar lograr lo que lo que el gobierno quiere lograr, que es que se cambie la opinión acerca del texto. Porque esta maniobra que es desesperada, que es de último minuto, que, que es intentar sacar un sombrero, digamos, un conejo risueño, alegre y maravilloso del sombrero, es muy arriesgada porque, claro, podría convencer a muchos de que la intención es hacer un texto blando y un texto más razonable, pero también es el reconocimiento de que el texto era malo, malo eh, en muchos aspectos. Ahora, Ali, Y a sí. confesión de parte, relevo de pruebas. Entonces, la cuestión está absolutamente abierta. Yo con toda seguridad voy a terminar con una pregunta después que te planteé este quinto tema que han tirado como carne a la parrilla, digamos, la mejor carne a la parrilla de lo que tenían pensado, porque Filete, filete. el filete y el que te voy a contar ahora es el filete, el más jugoso, que tiene que ver con los derechos sociales, porque ahí mencionan, vuelven a tomar el tema o a repensar el tema del sistema de pensiones, sobre el tema del acceso a la vivienda, sobre el sistema de salud y terminan obviamente también haciéndolo como un guiño al mundo de la educación particular subvencionada, porque en cada uno de estos cuatro temas que te mencioné, se mencionan situaciones que también podrían ser como un paso atrás de lo que habían originalmente pensado y lo que está en el texto creado por los convencionales y constituyentes. O sea, lo que queda claro es que en materia de pensiones, nadie, o sea, la Constitución no asegura una pensión, lo único que asegura es un sistema de pensiones que no convence mucho. Entonces, bueno, ¿qué se está proponiendo? Se está proponiendo un modelo mixto. Yo en algún minuto le planteé al constituyente de nuestro territorio, A eh, Claudio, eh, eh, a, a a, Claudio Gómez. sí, a Claudio Gómez, que por qué no plantearon una fórmula en el texto, algo así, que dijera que la pensión, la pensión, que se dio de los jubilados, eh, va a corresponder a un sueldo mínimo, por ejemplo, o a dos sueldos mínimos. De tal manera que a todo el mundo le quedara claro cuál es el horizonte, pero no, aquí en realidad no hicieron nada de horizonte, pura fanfarria, pero en lo práctico una bruma enorme. Si la Constitución no hubiera tenido una fórmula, algo así como en materia de pensiones, eh, se, se asegura que cada ciudadano, qué sé yo, va a recibir una pensión equivalente al 80% o al 100% o al 50% de su sueldo promedio en su vida laboral, para la gente es mucho más fácil calcular qué es lo que se está ofreciendo como derecho, digamos, ¿cierto? Porque los derechos son intangibles, pero se pueden volver tangibles. Lo que hizo este texto constitucional en realidad es que, lejos de volverlos tangibles, los volvió aún más confusos. Y por eso que están ahora aclarando temas sobre la propiedad de la vivienda, ¿cierto? Sobre el sistema de salud mixto, porque finalmente si se acaba la salud privada como la conocemos, con todas las limitaciones, que hay que reconocer que tiene muchas limitaciones, si se acaba, por ejemplo, el sistema de ISAPRE, nadie se imagina un mundo feliz con solo FONASA. Entonces, la constitución propuesta nunca se encargó de aclarar que concretamente, ok, va a haber un sistema único, pero va a seguir siendo como FONASA. Podrían haber dicho, no va a ser como FONASA, y eso ya habría dejado tranquilo a varios, pero no hicieron eso tampoco. Entonces, y la guinda para la torta, esta idea que yo la encuentro exagerada, porque en realidad leyendo la Constitución no creo que esta atente contra la educación particular subvencionada. Lo que pasa es que no dice nada sobre educación. La nueva Constitución, como decía el diputado Venegas jocosamente, solo tiene 6 líneas sobre educación. Por lo tanto, con seis líneas no le podía hacer daño. Sí, es cierto, no le podía hacer daño, pero tampoco dejaban mucho claro. Y solo se atiene a lo que se hizo en la época de la presidenta Bachelet. No le agregan nada que no esté ya considerado. Nada, absolutamente nada.
Sí. Y por lo tanto, entonces, lo que tenemos aquí, insisto, es un tardío. Si esta conversación hubiera tenido lugar hace 2 o 3 meses, otro gallo cantaría, pero hoy día creo que eh, es como tratar de detener un tren sin freno, como en esas películas de acción, con algún milagro o sacrificio heroico de algún actor principal, pero aquí no veo a ninguno tratando de sacrificarse, más bien todo lo contrario, están todos poniéndose en Sí. el vagón de cola del asunto. Alejandro, nos quedan pocos minutos, pero hemos estado hablando en este capítulo sobre la aparición de este mito urbano político, que es la famosa cocina. Tú eres de la tesis que efectivamente esto ha llegado muy tardío, que no va a mover la aguja aparentemente, pero quiero preguntarte por algo que podría ser mucho o igual de trascendente respecto del acontecer político. Se trata del presidente Boris, que en este tema ha puesto prácticamente todo su capital político a disposición de este entendimiento. Entonces, el resultado del plebiscito en ficción, si gana el rechazo, ¿en qué parada queda el presidente respecto de hacer uso de todo su capital político en este momento? O sea, lo que quedó establecido es que el capital político del presidente Boric movió la aguja muy poquito, no le generó más de 2 puntos de aumento a la prueba. Eso ya quedó demostrado. Y por lo tanto, yo replantearía la pregunta, y esa es la pregunta que en realidad nos debe perseguir las próximas semanas, es ¿cuál es el margen razonable de aprobación de una nueva constitución? Como nos gusta poner a nosotros las preguntas en términos de escala mundial, así como fuimos la primera constitución, la primera. Entonces, imagínense que esta sea la primera constitución en ganar por un 1% sobre el adversario. O sea, la primera constitución que se aprueba por un 51%. Es un titular deplorable. Entonces, la pregunta del millón, que es una pregunta abierta, en realidad interesante, ¿cuál es el nivel de legitimidad de una constitución que una a un país? Yo estimo que es un número que está, en el caso de nuestro padrón electoral, por sobre el 60%. Y estoy siendo súper generoso. O sea, Son eh, 15 millones aproximadamente de electores. claro, entonces, pongámosle un número, un 60% de aprobación es un número para decir, ah, ok, sí, en realidad integra. Cualquier cifra por debajo de ese número es un fracaso para una nueva constitución. Eh, Hablamos hace meses atrás, el año pasado, de que había que tomar algo en cuenta que nadie tomó en cuenta y que Chile estaba entrando en un proceso constituyente que quería ser original, que quería ser muy progresista, que quería resolver todos los problemas del mundo, pero Chile es un país que aún no ha sanado las heridas de la dictadura. Y no era, entonces Chile no es Dinamarca, Chile no es Islandia o otros tantos procesos constituyentes de sociedades sanas. Chile es una sociedad que aún no se cura de las heridas de la dictadura y lo que nos resultó ocurriendo es que no tomar esas previsiones nos tiene hoy día al borde de aprobar una constitución con poco margen de imperio, de mandato. Y lo peor, la pesadilla para los que promueven esta constitución, nos tiene a puertas de que gane el rechazo, que significa volver a fojas cero. Así estamos, quedan 3 semanas, que Dios nos pille confesados. Nos vemos la próxima semana, estimado Patricio. Alejandro, que estés muy bien. Saludos a todos, a cuidarse, Saludos. que el corona todavía anda suelto.